Bueno, vamos a grano. Yo soy Ariel y hoy te voy a explicar lo que son las listas y tuplas en Python. Listas y tuplas son muy parecidas. Son un conjunto de elementos que tienen un orden en específico. La diferencia entre estas dos es que las listas son mutables y las tuplas son inmutables. Acá tenemos un ejemplo de una definición de lista y una definición de tupla. Primero, la lista se inicializa con corchetes. El número de elementos que nosotros le pongamos adentro es el largo de la lista. En este caso, la lista la definimos solo con elementos de tipo numérico, enteros. Una lista vacía se define solamente con los corchetes y ya tenemos una lista. Y una lista de un solo elemento es simplemente colocándole dentro de los corchetes un solo elemento. A diferencia de eso tenemos la tupla, que la tupla se define con paréntesis. En este caso también utilizamos números. Todos los elementos tienen que estar separados por una coma. Una tupla vacía se define con los paréntesis y solo eso, pero a diferencia de la lista, la tupla, como son formadas por paréntesis, también se utilizan para operaciones matemáticas. Entonces, si nosotros tenemos una tupla de un solo elemento, ¿cómo le indicamos a Python que eso es una tupla y no estamos indicando que es un operador matemático? Bueno, muy fácil. Cuando nosotros ponemos una tupla de un solo elemento, tenemos que agregarle la coma al final para indicar que es una tupla. Bien, ahora, ¿cómo accedemos a cada elemento de la lista? Bueno, accedemos a través del índice. El índice es un número. Como ya hablamos, Python, las secuencias que tiene Python empiezan desde cero. Entonces, en este caso, accedemos a la lista y a la tupla en su índice 0. En este caso va a ser el primer elemento de la lista y el primer elemento de la tupla. Luego tenemos el slicing, que el slicing es agarrar un pedacito de esa lista. Primero se pone el número del cual nosotros queramos empezar y el número en el que vamos a terminar. Pero el que vamos a terminar lo vamos a excluir en el resultado. Entonces vamos a tener, en este caso, una lista del índice número 1, que no es el primero, hasta el índice número 4 sin incluir. Bien, acá podemos ver lo que mencionamos recién. Accedemos al primer elemento, al 10 y al 1, y accedemos del elemento 1 al 3 en la lista y en la tupla. ¿Cómo se modifica una lista? Una lista se modifica a través del índice. Tal y como vimos recién, accedemos en este caso al índice 2 y vamos a reemplazar el valor que tenía en ese índice por un valor nuevo. En este caso, el índice 2, ¿qué número representa en la lista? Acuérdense que tenemos que empezar de 0, entonces contamos 0, 1, 2. Bien, tenemos ubicado el 30. Ahora, este 30 lo vamos a reemplazar por el 35. Voy a comentar esto. Bien, acá podemos ver cómo fue la modificación. Nosotros teníamos la lista original 10, 20, 30, 40 y ahora vemos que es 10, 20, 35 y 40. Bueno, y 50, que me lo olvidé. Ahora, como mencionamos que las tuplas son inmutables, esto pasaría si tratamos de modificar una tupla. Efectivamente, Python te tira un error. ¿Cómo son los errores en Python? Son muy sencillos de leer. Primero tenemos el archivo en el cual está ocurriendo el error, la línea en la cual está ocurriendo, que en este caso tenemos la línea 11, y te describe el código que está funcionando mal, que está dando el error. En este caso es este código, exactamente, la modificación de la tupla. Y después nos tira el tipo de error. En este caso nos dice que tupla no soporta que le asignen ítems. Y esto está totalmente bien porque la tupla es inmutable. Ahora, ¿cómo agregamos ítems? Ya vimos que podemos modificar según el índice. Ahora, para agregar, lo que vamos a hacer es utilizar las funciones que tienen las listas. Las listas son objetos. Y los objetos en Python tienen métodos. Entonces, estos son los métodos que tienen las listas. Tienen el método append, que el método append lo que hace es recibir por parámetro un elemento. Ese elemento lo va a poner al final de la lista. En este caso tenemos 10, 20, 30 y al final de la lista le vamos a agregar el 40. Después tenemos la función extend, que lo que hace es tomar la lista que ya existe y agregarle una lista más pequeña al final.
pero no la va a agregar como un elemento. Va a ser un anexo, donde la primera lista se completa con la segunda para formar una sola. Luego tenemos la función insert, que la función insert funciona muy parecido a lo que vimos recién. Vamos a modificar la lista según el índice. Entonces acá tenemos que en el índice 1 vamos a querer poner el valor 15. Entonces tenemos dos parámetros que se separan por una coma. El primero va a ser el índice y el segundo el valor que vamos a querer colocar. Y por último tenemos como una triquiñuela ahí, tenemos como una engañapichanga donde definimos una tupla nueva. Porque nosotros no podemos cambiar las tuplas, son inmutables. Entonces, a la tupla que ya existe le haremos una tupla más chiquita. Se pueden sumar tuplas, pero no modificando la tupla que ya existe. Acá vemos cómo se agregan los elementos a medida que nosotros los fuimos ejecutando. Primero se le agregó el 40, después se anexó esta pequeña lista al final, entonces quedó el 50 y el 60. Luego se cambió en el índice 1 por el 15 y por último teníamos esta tupla nueva. Ahora, ¿cómo borramos elementos en las listas? Acuérdense, las tuplas son inmutables, no se mueven, las definimos y quedaron ahí. Si queremos generar tuplas nuevas, tenemos que volver a crear otra variable con una tupla nueva. Entonces, tenemos dos métodos. Uno es remove y otro es pop para las listas. El remove lo que hace es remover el elemento que tenemos en la lista. Y el parámetro que le vamos a pasar es ese elemento, ya sea un string o un número puede ser en este caso. Si nosotros queremos eliminar todos los elementos hola de nuestra lista, lo que vamos a poner dentro de la función remove es un string que diga hola. Ahora, para el pop es diferente porque el pop no recibe parámetros. ¿Qué vamos a eliminar? Bueno, vamos a eliminar el último elemento de la lista. Y este último elemento lo podemos volver a utilizar. Es por eso que acá la función pop está asignada a una variable, porque devuelve el último elemento de la lista además de eliminarlo. Bien, acá podemos ver cómo efectivamente el número 35 ya no existe en la lista y se sacó el 50 como se asignó a la variable último, la utilizamos acá, que tenemos el 50, y vemos que la lista quedó sin ese número. Ahora, para ordenar tenemos dos métodos, sort y reverse. Lo que hace sort es ordenar de menor a mayor y lo que hace reverse es dar vuelta a la lista. No le importa el orden, no le importa qué números tiene. Ahora, sort se puede aplicar con números y letras también. Si nosotros tenemos A tiene un valor numérico, aunque no parezca. Entonces, si tenemos una lista, obviamente primero va a ordenar los números, intercalado pueden ir letras, pero para hacerlo más simple vamos a ir solamente por los números. Entonces tenemos una lista de números y queremos que la ordene. No hace falta redefinir la lista como hicimos recién con pop, que sacamos un elemento y lo podíamos asignar a otro lado. No, esto sort va a trabajar ya sobre la lista y va a modificarla. Y reverse pasa exactamente lo mismo. Ahora vemos cómo lo ejecutamos. Y la tupla es inmutable. Entonces lo que hacemos con la tupla es convertir la lista con esta función, asignarla a una nueva porque las tuplas no se pueden modificar. Entonces lo que hacemos es crear algo nuevo a partir de una tupla y ordenamos esa tupla. Bien, y acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Está todo ordenadito. Vemos que no era así. Y después se invirtió. Bien, como ya vimos en el capítulo de strings, se pueden hacer concatenaciones. Bueno, con la lista pasa exactamente lo mismo. Es muy parecido a la función extend. Tiene exactamente el mismo funcionamiento. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que utilizar el más. Tenemos que poner una lista de un lado, una lista del otro. La que pongamos a la derecha se va a agregar a la izquierda. Así que vamos a tener ese orden. Bien, acá vemos cómo teníamos la lista 10, 20 y 30, se agregó la lista 40 y 50 y funciona exactamente que el extend. Tenemos 10, 20, 30, 40 y 50, se agregó al final. Bien, ahora, ¿cómo convertimos una tupla a lista y una lista a tupla? Bueno, para convertir una lista a tupla utilizamos la función tuple. Y para convertir una tupla a lista usamos la función list.
Bueno, espero que les haya sido muy útil esta información y nos vemos en el próximo capítulo. Chau.